Saludos amigos de Agenda Oriental, la voz de Santo Domingo Este en su segmento Sin Anestesia. Sin Anestesia, un segmento creado para entrevistar personalidades del país, personas que han aportado a este municipio. Y tenemos más de alrededor de 2 meses ustedes solicitando formalmente esta entrevista por las redes sociales, por Instagram, Twitter, Facebook. Paulino, ¿cuándo van a llevar a este invitado? Y yo tranquilo, hoy es el día. Así que quiero darle la bienvenida al precandidato presidencial del PLD, mi gran amigo Charlie Mariotti. Charlie, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? José, ¿cómo andas? Bien, es senador, comunicador, dueño de plataforma, es secretario general del PLD, una historia grandísima. ¿Cuántos aportes, Charlie, le ha hecho tú a este país realmente? Gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Claro. Todos los saludos del mundo, el análogo y el digital. No, feliz de estar aquí, de verdad. No tenía la más mínima idea de que me estaban solicitando y demandando. Pero debo decir con toda honestidad que yo también estaba requiriendo, exigiendo, demandando por la vía de amigos comunes a José Paulino que me trajera a Agenda Oriental. Quiero darle las gracias a mi gran amigo Joselito Feri, que le dimos una tunda. Tenemos ya de 1 año y medio. Joselito procedió, señora, que es lo importante. Tenemos aquí a Charlie. Charlie, vamos a hablar de muchos temas de interés. Cómo está el tema político, ambiente político en la República Dominicana, cómo va la candidatura, la precandidatura a la presidencia, cómo ves el PLD. Vamos a hablar también de las situaciones económicas del país, muy delicadas. Y quiero comenzar primero hablando de la situación del país, Charlie. ¿Cómo tú ves el país? Tema de la corrupción, tema de Senasa, aquello que le convenía al PRM cuando entraron en el gobierno en el año 2020, hoy es como un boomerang. ¿Me entiendes? Aquello que el PRM criticó, hoy en día lo está viviendo en carne propia, con diferencia que no he visto a la Procuraduría dándole seguimiento a esos casos. Mira, en las encuestas, y ya eso es... Cuando a ti te aparece un dato en una encuesta una vez, tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me ocupo o me preocupo? Regularmente, lo que se instruye es ocúpate, mira a ver. Pero fácilmente en una próxima encuesta, pura y simplemente, fue un sesgo, fue una fotografía de ese momento y eso no tiene consistencia. Pero cuando de manera consistente, encuesta tras encuesta, de las que no son para autobombo, para uno acariciarse el ego, una escobillita para el corazón, para el alma, sino para el trabajo, ¿verdad? Para ver si hay que cambiar de rumbo, si hay que reorientar las acciones. Cuando tú ves que te aparece consistentemente, hay mucha corrupción en este gobierno y eso te supera. Mucha corrupción, 50. Algún tipo de corrupción, un 15. Es decir, que ya tú estás hablando de que un 60%, 65% de la población dice que hay mucha corrupción en el gobierno del cambio, en el gobierno que se suponía iba a ser un ejemplo de transparencia, de honestidad, de ejercicio acrisolado. Eso es, si yo fuera el presidente de la República, estuviese muy preocupado y ocupado a la vez, porque Luis, vas a salir de ahí en el 28, inevitablemente. Y vas a salir no con un presidente de tu partido, ni de tu entidad política. Vas a salir de la presidencia con un presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Charlie, el tema eléctrico, ¿cómo tú lo ves? Hay una crisis
Se habla que el partido de gobierno criticó mucho Punta Catalina. Hoy en día el país está extendida por Punta Catalina. Yo no creo en las casualidades. Real, al final, esta crisis, ¿cómo el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona la ha manejado, según Charlie? Antes de entrar ahí, porque en la pregunta tuya inicial fue, si me lo permites, sí, sí. Fue un poquito amplia. Fíjate un dato, tú mencionaste SENASA. Increíblemente, o creíblemente, ya yo he perdido la capacidad de asombro y de sorpresa con las acciones de este gobierno. Okay. Todavía no acaban de llevar, no acaban de someter, no acaban de llevar a la Procuraduría General de la República, no acaban de llevar al PEPCA a los involucrados en el caso de SENASA, en ese caso grosero, que todavía no tenemos idea de su dimensión, de su tamaño, no tenemos idea, porque un día dicen una cifra, José Paulino dice una, Charlie Mariotti dice una. Bueno, no tienen una idea. Eso no ha llegado a la Procuraduría General de la República. Todavía no han aparecido los allanamientos, no han aparecido los cascos protectores, los chalecos, el aparataje policial. Y sin embargo sale este fin de semana, sale una encuesta, una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre SENASA, pero en las administraciones de Mercedes Rodríguez y Chanel Rosa Mateo del Partido de la Liberación Dominicana. Díganme ustedes, yo de verdad que digo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ahora decir que SENASA se utilizó para desviar recursos hacia la candidatura de Gonzalo Castillo en el 20. Pero ustedes no se dan cuenta que ese guión, que esa narración, que esa narrativa se les acabó. Yo no entiendo, porque para mí es una idiotez, es una estupidez, que lo que hace es revolver más el cieno, la basura del caso SENASA. Parece que hay una segunda parte. Pero ubícate, Paulino, ubícate. La gente está esperando. Hay una expectativa nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar con SENASA? Mira un dato interesante. ¿Qué hicieron con el caso Intran? El caso Intran. ¿Fue archivado? Se conoció el de Hugo Veras, Jochi Gómez. ¿Tú sabes cuándo fue que se conoció? En plena tormenta prácticamente. O sea, en plena tormenta, se conoció el tema, una audiencia, y se hicieron unos allanamientos. En plena tormenta. El país en otra cosa. En plena tormenta, el PRM aprobó $1.600 millones en bonos soberanos. Un palo acechado. Sí, sin dudas. Entonces, sin embargo, la gente sigue SENASA. ¿SENASA para cuándo? ¿SENASA para cuándo? ¿SENASA para cuándo? Y lo que saca la Cámara de Cuentas, de esa Cámara de Cuentas que la preside la señora Emma Polanco, que cada vez que se le habla de la auditoría de la UAS, de su cuestionado periodo como rectora de la primera universidad del Nuevo Mundo, ella mira para otro lado. Entonces, eso es como para decir, bueno. Charlie, el caso SENASA es parecido a lo que fue el caso Baninter en el gobierno de Hipólito. Tienen comparaciones, a diferencia de que ahora se está jugando con la salud del pueblo. Bueno, en aquel momento Baninter jugó con la salud financiera y la salud económica. Okay. No solamente Baninter, Bancrédito. Recuerda que hubo un crack, que hubo una debacle del sistema bancario nacional, de bancos importantes del sistema monetario y financiero nacional, pero aquello atentó tanto contra la salud financiera de la nación que todavía hoy tenemos el denominado déficit cuasi fiscal del Banco Central, que lo que hace es crecer hasta llenar la paila. ¿Me entiendes? Sí. Como dice el famoso eslogan de una famosa pasta alimenticia dominicana. Ahora, lo de SENASA no tiene precedente. Nunca hubiera pasado. No, a ese nivel no. Lo de SENASA
Y lo peor es que no sabemos nada y ya hablamos ya de agosto, septiembre, octubre. Venimos hablando de SENASA prácticamente hace 3 meses y no ha acontecido nada. Sin embargo, ese ministerio público independiente salió el PLD del poder en el 20 y en menos de 4 meses habían hecho expedientes hasta de 75,000 páginas. ¿Usted me entiende? Panamá, Medusa. Claro, no, todo. Todo, sí. Expedientes hasta de 75,000 páginas. Se presentaron a los 3 meses de nosotros haber salido del poder. Entonces, SENASA para mí es el principio del fin de este gobierno. El principio del fin. Y no tengo la menor duda de que, bueno, de que esto va a ser muy duro para las finanzas públicas y muy duro para la gente. Lo que está pasando, todo aquel que fue incluido en el contributivo, hoy en un servicio que ya de por sí venía arrastrando y enseñando deficiencias reales, imagínate lo que va a pasar ahora con el que tiene un seguro y con un gobierno que ahora mismo no tiene la capacidad de respuesta, porque imagínate, si son 20,000 millones, si son 40,000 millones, un gobierno que dice que no puede indexar los salarios, como dice la ley, como dice la Constitución de la República, porque son 18,000 millones al año, cuando en una expresión totalmente divorciada, inexplicable, porque el presidente de la República, sus asesores que le digan que si tú indexas, en la medida que el salario aumenta, contribuye más, consume más, y al final fácilmente los 18,000 millones que estás erogando por la indexación, que es un mandato de ley, vuelven a las arcas públicas y posiblemente más, porque aumentas la capacidad de consumo, de acuerdo, del asalariado, del empleado, y eso se convierte en consumo de bienes y servicios que pagan ITEVIS, que pagan selectivos al consumo y posiblemente, y el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué te viene a ti para atrás? Ingresos, de acuerdo. Pero lo que está pasando con SENASA es triste, porque eso está afectando a la gente más vulnerable, a la gente con menos posibilidades y que ya de por sí carga un costo de bolsillo en salud alto. Y termino, José. Mira, aquí somos muy dados, atención a Joselito Félix y a algunos amigos dados a las comparaciones. Que si la papa costaba, en los gobiernos del PLD la libra de papa tanto y en los gobiernos de Luis Abinader tanto. Que si el plátano, que si el pollo. No. Hagan eso, sigan haciendo eso, pero comparen el costo de los medicamentos. Comparen el costo de los medicamentos desde... Y los altos costos también. No. Bueno, entrar ahí de antemano te va a doler la cabeza. Sí. Pero los medicamentos, vamos a ver, hipertensión es el mal mayor de la República Dominicana. Sí. Hipertensión, diabetes. Y así es. Diabetes, temas renales. Sí. Diabetes. Creo que va hipertensión. Diabetes es como el segundo o el tercero. Pero pónganse a hacer esa comparación para que ustedes se den cuenta lo que está pasando con las familias más pobres, más desprovistas de capacidades y oportunidades, para que tengamos una idea de lo que es el infierno que está viviendo esa gente. Charlie, háblame, presidente. No, Punta Catalina. Sí, y quiero agregar las declaraciones que dio el presidente recientemente, que dice que la deuda... se ha pedido tanto préstamo para pagar parte de la deuda externa que le dejó Danilo Medina. Entonces, háblame de esos dos temas. De por Dios. Mira, yo ahí me remito a la respuesta que le dio Juan Ariel Jiménez. Yo hablé con Juan Ariel y le dije a ti, yo te voy a hacer una sugerencia, amigo querido.
Con Juan Ariel yo tengo una relación muy fluida. Brillante, joven. Muy, muy fluida. Y le tengo una admiración extraordinaria. Y no es de ahora, desde hace muchísimo. Nos tocó, trabajamos juntos muchos proyectos, ley de lavado, declaración jurada, muchos proyectos importantes. Él como parte del gobierno y nosotros como parte del Congreso, del Senado de la República. Yo hablé con Juan Ariel y le digo, mira, Juan Ariel, yo nada más se le hubiese cambiado el título. Si tú ibas a responder en un hilo de 4 o en un artículo de tantos párrafos, una mentira en 3 actos, una mentira en 4 actos. Wow. Y lo normal. ¿Eso son justificaciones? Pero claro que sí. Y Juan Ariel demostró que cuando tú coges las amortizaciones, los pagos, el tema de los intereses, el tema de los abonos a capital, Juan Ariel demostró de manera irrebatible que el gobierno había aumentado la deuda entre 19,000 a 20,000 millones de dólares. Y todavía no estaba en el escenario los 1,600 millones de dólares de Magín. Una pregunta. Aunque yo estoy aquí para ser el cuestionado, pero por si acaso a mí se me pasó. Sí. Magín salió a responderle a Juan Ariel Jiménez. No. Magín Díaz. No. Magín Díaz no respondió. No. ¿Verdad que no? Digo, a menos yo no me di cuenta, pero como tú, como tú eres un hombre que vives permanentemente en estos temas, no respondió. No respondió. Magín sabe por qué no respondió. Ahora, agrégale los 1,600 de ahora, que hay mucha indignación ciudadana. Ese dinero ya debe haber entrado, porque se supone que cuando tú colocas bonos soberanos, creo que el tiempo para que ese dinero llegue al Banco Central, convertido en dólares, eso puede a veces hasta en 4 o 5, una semana como mucho. Es decir, que ahora mismo el Banco Central está parido. Está abundante. De Banco Central. Pero al presidente lo pusieron a decir algo totalmente incierto. Y al presidente lo ponen a decir a cada rato, se lo ponen a decir un paquete de cosas. No olvides tú que el presidente dijo que Senasa estaba más bien que Lola. Mira, el Senasa está más bien que Lola. A las 3 de la mañana, bailando con un hombre que quiere y bebiendo cerveza fría. Eso dijo el presidente. Hablando del Banco Central, ¿cómo tú ves, Charlie, que se toman préstamos para guardarlo en el Banco Central para poder controlar el tema del dólar? Bueno, eso es el tema de las reservas. Las reservas han ido disminuyendo en la medida que el banco ha tenido que ir haciendo intervenciones en el mercado. Pero el tema del dólar, mira, el dólar hoy anda a 64 hasta 64. Sí. Cuando el Banco Central emitió una resolución para tratar de controlar el tema. Pero cuando yo leí la resolución, dije, bueno, pero esto al final va a terminar operando para bancos comerciales. Exacto. Punto. Creo que aquí hay 14, 16 bancos comerciales. 16 son. Sí. Pero aquí se sabe cuántas bancas privadas, cuántos banqueros, asimismo banqueros, cuántas casas de cambio hay que no tienen ningún tipo de regulación y que el Banco Central no tiene, salvo que se ponga en eso de verdad, porque hay que reconocerle a Héctor Valdés Albizu una gran capacidad, se la reconozco y le tengo mucho respeto a su capacidad, pero ¿qué control hay aquí en las casas de cambio? Prácticamente ninguno. El control hoy respecto a las casas de cambio que te mueven todo el dinero del mundo prácticamente sin ningún tipo de control ni de vigilancia es prácticamente similar una comparación atrevida al desastre que hay con el tema de las bancas de apuestas. Sí. Que te dicen... Bueno, Kiko Tavares dijo que no se va del puesto sin poder resolver ese tema. No.
Aquí tú ves una banca pegada de la otra, que la pared sirve para dos. Sirve para dos. Y la ley especifica que tiene que tener una distancia. Claro, pero a los ojos de todo el mundo, esta pared me sirve a mí, a mi banca. Y nadie dice nada. Y esta pared le sirve a la tuya. Y están ahí los dos letreros. Loteca, Lotedón, la Preciosa, la Bonita. Sí, sí. Un desastre. Bueno, el tema de las casas de cambio, cuando salió esa resolución, yo dije, wow. Entonces, ahora llega un alivio. Llega un alivio, pero mientras tanto el dólar va camino a 65. Wow. Habría que ver cómo entraron esos dólares en los bonos soberanos, qué va a hacer el Banco Central. Yo preveo, y no se alarmen, la idea no es alarmar a nadie, pero yo preveo el dólar en enero, febrero fácilmente camino a 67. Wow. Si esto sigue como va. Wow. Charlie, el tema eléctrico. Catalina. Punta Catalina. Vemos que en Asua el gobierno ha instalado varias plantas de reserva, ¿verdad? Eso es un crimen. Un crimen, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo ha manejado el gobierno del presidente Abinader el tema eléctrico? El tema de los negros de Asua, eso es un tema muy negro. Tema muy negro. Muy oscuro. Y ver, por ejemplo, la senadora Lía Díaz apoyando eso, es más penoso todavía. Le metieron a los azuanos una. En los negros. En una bahía, en un área con un potencial para el turismo extraordinario. A los dominicanos, dominicanas que no conocen Asua. Miren, Asua tiene unas playas que compiten hasta con Bahía de las Águilas. Sí, bella, hermosa. Lo que pasa es que están prácticamente, son privadas, tierras privadas, están en tierras privadas y los accesos son súper difíciles. Pero Asua es una provincia con un potencial increíble para turismo de sol y playa y para ecoturismo ni hablar. Ni hablar. Ahí está la cordillera central, se cruza Constanza. Vayan por ahí, Montazo, Los Fríos, Guayabal, Las Lagunas, Montebonito. Pero miren, le metieron una barcaza. No se conformaron. Le metieron 2 barcazas. Y me dicen que van por 3. Van por 3. Van por 3. Esa es la energía más cara. La energía más cara es la de las barcazas. Fácilmente la energía de las barcazas termina costando sobre 0.80 y hasta 90, 92 centavos de dólar, cuando el costo de Punta Catalina, de Santa Catalina, hoy Santa Catalina. El tiempo le dio la razón a Danilo Medina. Pero con creces. Pero por mucho, 0.11 centavos. Wow. 11 centavos. No sé con la carga de potencia si termina en 13 centavos. No sé. No, tampoco es un tema. Ese tema lo maneja. El mejor maneja ese tema aquí es Rubén Bichara. Y traiga a Charles, Charles Mariot dijo. Lo voy a traer, lo voy a invitar. Que lo maneja bastante bien. Punta Catalina es Santa Catalina, pero de Santa Catalina hay que reconocer la valentía de Danilo Medina. ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué? Le dijo el empresario en su momento, no, esto va. El sector energético es un sector donde se mueve todo el dinero del mundo. Que los empresarios normalmente lo que hacían era que apagaban y te cobraban factura con la planta apagada. Todo el dinero del mundo se mueve en el sector eléctrico. Y recuérdate que la mayoría de las inversiones en plantas se hacen con financiamiento. Las pérdidas no han podido controlar gobierno. No, 47, 45, 47, un desastre. Pero Danilo enfrentó al sector privado, a los grandes inversionistas, que no querían a Punta Catalina. ¿Por qué? Porque sabían que Punta Catalina iba a producir el kilo al menor costo. Y el sistema eléctrico funciona de la siguiente manera. Primero van todas las eficientes,
Cuando la demanda sea así, se encarama, se va encaramando, entonces entra el denominado mercado spot. Okay. Pero el mercado spot van entrando una a una, pero en la medida que la demanda va subiendo, entran las más ineficientes. Claro. Porque ya necesitan esa energía. Claro. De acuerdo, es más o menos para que la gente lo entienda. Punta Catalina es la clave, es la más barata. Arranqué con Punta Catalina, pero en la medida que va generando las horas picos y que hay mucho más demanda, van entrando muchísimas otras plantas. Sí. Entonces, ¿qué hizo Danilo? Yo voy a hacer Punta Catalina. Y Punta Catalina, Danilo se arriesgó tanto, pero la hizo, que llegó un momento, cuando aparece el tema de Brecht, que Danilo, con fondos públicos, con fondos del presupuesto, prácticamente termina Punta Catalina. Oiga bien, porque recuérdate que en algún momento se habló de que los bancos, grandes bancos del mundo, Bandex, que era el Bandex de Brasil, el Banco de Exportaciones de Brasil, se armó un lío en el mundo de que no querían financiar plantas de carbón por el tema de la contaminación. Pero fíjate tú que las 3 barcazas de los negros, aparte de producir electricidad, ¿qué producen? Contaminación. Claro. Y están afectando de tal manera, contaminando y la energía más cara de la bolita del mundo. Y acabando con esas comunidades. Sí. Y es un negocio que se le atribuye a mucha gente. Hablan de una persona, hablan de que son turcas. Sí, son turcas. Hablan de una persona que en algún momento estuvo en el Palacio Nacional, hablan de haitianos que son medio socios. Sí. Ese negocio se lo atribuyen a muchísima gente. Pero yo sé que para quien no es negocio, es para la gente de ASO. Charlie, para entrar a los temas políticos, el tema de Punta Catalina, que el tiempo le dio la razón al presidente Medina, ¿usted cree que la cárcel de Las Parras también le va a dar la razón a través del tiempo, así como lo hizo con Punta Catalina, que todavía no se ha aperturado? Son 2 proyectos parecidos, que cuando el gobierno llegó no querían poner la mano, no, eso está contaminado, eso hay que hacer una auditoría, no, que eso está sobreevaluado. Háblame de las cárceles de La Parra. No, porque este gobierno tan serio, usted era muy chiquito. Yo creo que usted no había nacido. ¿Qué edad? Yo nací en el 87. Bueno, míralo ahí. Y Jorge Blanco llegó en el 82. 82, 86. ¿Tú no habías nacido? No. José Cabrera, que en paz descanse, publicista extraordinario, y que tenía detrás de él, para mí, a uno de los grandes genios estadígrafos de la República Dominicana, que es el profesor Dionisio, que es profesor de la UAS en estadísticas, que era que manejaba los cuestionarios, las muestras para las encuestas. José Cabrera se inventó, muy creativo José, un eslogan: manos limpias. Manos limpias. Para sacarlo por. Claro, manos limpias. Y Jorge Blanco llegó como la esperanza de que todo iba a ser por el libro, todo iba a ser transparente, todo iba a ser blanco como el algodón, todo iba a ser puro como debe ser la gloria donde está el Señor. Así llegó Jorge Blanco. ¿Y cómo salió? Bueno. ¿Cómo salió? Proceso judicial. ¿Cómo salió? Entonces, este gobierno comenzó a decirnos a nosotros desde el primer día: Catalina es la prueba del delito. Prueba del delito. Las Parras, prueba del delito. La que está por allá por San Juan, llegando a Pedro Corto, prueba del delito. ¿Y qué ha pasado hoy? Bueno, yo creo que Las Parras, que le digan a Malespín, tengo entendido que es la constructora Malespín, que está metida en eso, que tiene el contrato. Solo faltaba un 10% para terminarla. Que las dos, y sobre todo Las Parras, que la terminen bien. Que la terminen bien. Buen aire acondicionado, buenos colchones. Sí. Porque
Aquí hay gente que hace ratos que le está dando a la bola más fuerte que Vladimir Guerrero, más fuerte que Shohei Ohtani. Aquí hace ratos que hay gente que está desbaratando la pelota a nivel de la rapacidad y de la corrupción. Yo fui a un congreso de comunicación política donde la persona que iba a exponer era Ben Ochoa y él decía en ese momento, lo recuerdo como hoy, que en el 2019 ellos hicieron un levantamiento que la gente quería en República Dominicana. Y las encuestas decían cambio, 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 cambio. Y entonces ellos cogieron ese eslogan para la campaña de Luis Abinader para el 20, el cambio. Y que al final se vio los resultados, que ellos ganan las elecciones. Al final de la jornada, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, ¿usted considera que ha tomado los temas que la gente quiere escuchar, pero en contra de la oposición? O sea, ejemplo, hablamos del tema del cambio, hablamos del tema de la corrupción, donde vemos más de 30 casos de corrupción de este gobierno y ninguno hasta ahora. El único que procesado y al final tuvieron que liberarlo fue Dicen, ¿verdad? Eso fue el único, la lotería. Entonces, al final, esto es, vamos a darle lo que el pueblo quiere, pan y circo. No, pero ya la gente quiere soluciones. Ya el tema de fíjate que ya el pueblo dice que este gobierno es más corrupto que cualquiera. Y le quedan 3 años. Y le quedan 3 años todavía. Ya la gente no se come. Ya la gente quiere comida, ya la gente quiere medicinas, ya la gente quiere una vida más digna. Esta encuesta de que hizo ACD Media refleja que el partido PLD es el partido ahora mismo más fuerte que tiene la oposición, por encima incluso que la Fuerza del Pueblo. ¿Tú entiendes que ya la gente está mirando para el PLD? Pero eso ha comenzado a aparecer, no es de ahora. Bueno, claro. Aquí vino Medina en Club Calero y lo dijo, que ya las personas están comenzando a mirar hacia el PLD. Lo que pasa es que todavía a nosotros para reconocernos algo, todavía tiene que ser muy evidente, demasiado evidente, que ya tú no puedas decir no lo vi, se me pasó. O sea, Charlie, que la luna de miel se acabó con el pueblo. No, pero hace tiempo. Con el gobierno. Pero, ¿cómo no? Pero mira, vamos a poner las cosas en contexto. Okay. Eso que dice esa encuesta, que yo tengo mis objeciones en algunos casos, pero la realidad es que el PLD es la segunda fuerza política del país. Por encima de la fuerza del pueblo. Sí. Tú sabes que yo a la fuerza del pueblo hace mucho que ya yo no le digo FUPU. Ya yo no le digo FUPU, le digo la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Mira, el PLD es la segunda fuerza política del país. Y hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué es Danilo Medina? Deben andar ahí los aspirantes. Bueno, nosotros todavía no andamos hablando de lo que vamos a hacer nosotros, de la visión de país que tenemos, porque no se ha aprobado el protocolo. ¿De acuerdo? Pero el presidente del partido y expresidente de la República está haciendo lo correcto. Primero, está moviendo el partido. Segundo, está marcando el paso en materia de oposición. Porque Luis Abinader no le responde al ex compañero que fue presidente 3 veces. A quien le responde Luis Abinader en la obra de teatro semanal, oigan bien, es a Danilo Medina. Y Danilo está con todo el derecho del mundo defendiendo su obra de gobierno, porque hay gente que quisiera ver a Danilo dejándose matar. No, Danilo está defendiendo su obra de gobierno, pero Danilo además está marcando pautas a nosotros para hacerle una oposición seria a este gobierno. Hay gente que dice, no, porque la oposición tiene que construir, la oposición tiene que ser propositiva. Ajá. Ahora, fue propositiva y constructiva la oposición del PRM contra nosotros. No fue salvaje, fue feroz.
No nos reconocían nada. Se canceló unas elecciones, fueron a la plaza. Claro, ¿debemos pagar con la misma moneda? No. Ahora, oposición en ningún país del mundo le dice al gobierno, aquí está la solución. Eso no es verdad. El juego del poder no es así. Es el poder. Es la parte pragmática. Y va a ser así siempre, independientemente de que los partidos políticos tradicionales hemos perdido credibilidad. Los que vengan a sustituirnos, los veremos y los oiremos, pero al final tendrán que actuar como se ha actuado siempre a través de la historia. El pragmatismo. Hay una expresión, yo particularmente no la comparto mucho, pero oiga esto. ¿Cuál? Oiga esto. Julio César, ese gran romano asesinado a puñaladas. Se dice que Brutus fue el principal responsable de la conspiración. Se dice que Julio César dijo una vez, odio al traidor, pero amo la traición. Odio al traidor, pero amo la traición. Odio al traidor, pero amo la traición. Eso es pragmatismo puro, claro. Realismo puro. ¿Qué quería decir Julio César? Yo odio al traidor, pero la traición me favorece. Claro. Entonces, amo la traición. Yo particularmente no veo las cosas así. Pero usted decirle a un partido político, no importa el nombre, no importa el color, miren, díganle al gobierno cómo debe manejar la economía. Díganle al PRM cómo debe manejar la salud. Díganle al PRM cómo debe manejar el tema eléctrico. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, este gobierno hace ratos que ya... El gobierno entró en una etapa la credibilidad del gobierno hace ratos que está muy cuestionada y muy golpeada. Según esa encuesta, dice que el candidato presidencial, líder de la oposición, ni siquiera es Leonel Fernández, es Omar Fernández. Y dice también que en esa misma encuesta que el partido, como partido, el PLD está súper bien, pero que no tiene un candidato. Lo tendremos. Detállame eso. Esa encuesta lo que dice es que Omar tiene más números que Leonel. Sí. Pero Omar no es líder de la oposición. Una cosa es usted marcar, ser favorecido por unos números de coyuntura. Omar es una estrella para mí, un gran muchacho. Oiga bien, ustedes lo ayudaron a ser senador. Pero no es un líder de la oposición. No es el líder todavía. ¿Y cuántas veces habló Omar? No, pero es en serio. Es en serio. Él marca, pero no es verdad. El liderazgo de la oposición lo tiene el partido que más oposición le está haciendo al gobierno. Y en este caso el PLD. Que es el Partido de la Liberación Dominicana, sin dudas. Sin dudas. La modalidad. Mire, vamos a ver. Ok. Si usted coge punto a punto la mayoría de los encuentros con la prensa de la Fuerza del Pueblo, hay mucho paño con pasta. Sube, va. La del PLD es mucho más frontal, más agresiva, más incisiva. Y eso se da también en el ámbito digital. Claro. Cuando usted compara las expresiones digitales, la estructura digital de comunicación del PLD con la de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo es súper deficiente comparado con la nuestra. La nuestra es mucho más fuerte. Okay. Mucho más fuerte. Y aprovecho para saludar a Joselito Félix y a Deyanira Gómez. Tremendo. Un abrazo. Un trabajo. Entonces, no es verdad. Lo que sí es segurísimo es que el PLD hoy es un partido con vocación de poder, que lo que tenemos es que seguir trabajando, definir nuestro protocolo, escoger en la medida de lo posible. Si hay consenso entre todos los aspirantes, si hay una brecha, que en eso siempre he sido coherente porque es bueno. Atención a un amigo que fue a un medio a decir en estos días, no porque Charlie Mariotti cambió de opinión. No.
Yo el día 3 de marzo en la reunión del comité político dije, yo soy partidario de que si tenemos el chance y estamos todos de acuerdo, escojamos el candidato entre octubre y noviembre del 2026. Y lo dije el día 3. Hay una sentencia de por medio del Tribunal Superior Electoral. Con el tema de la consulta. Y sí, y hay que acatar las leyes de la República porque hasta para colmo esas leyes se las promovimos nosotros. Pero si hay una brecha, reitero, soy partidario de que se escoge en noviembre, octubre, noviembre. Pero, mientras tanto, el partido tiene que seguir en las calles porque vamos bien, pero no podemos bajar la guardia. A lo interno del PLD, vemos al ex candidato presidencial, Abel Martínez Durán, que dice en varias entrevistas que en ese proceso de elecciones del año 2024, muchos protagonistas dentro del PLD le hicieron la vida imposible. Fueron atrás de su cabeza. Y por eso el PLD no pudo hacer un mejor papel. Nada más pudo obtener un 10%. ¿Qué opinión te merece? Eso es cierto. ¿Tú fuiste secretario general? ¿Tú lo has traído a él aquí? No. Debes traerlo y hacerle esa pregunta porque yo a él le hice la vida posible. Charlie en su momento como Danilo Medina Sánchez y Charles Mariotti querían que se retirara, dijo él, para que Leonel fuera el candidato y que hiciera una dupla, vice y Charles Mariotti y Danilo Medina le hicimos a él la vida agradable, posible. Yo me mudé, yo dejé el despacho de la Casa Nacional de la Secretaría, me mudé para el comando de campaña de la Roberto Pastoriza. Le dije a Andrés Navarro y a Johnny Pujols, hoy secretario general, voy a despachar desde aquí con ustedes, préstenme una esquinita para que esté claro que el secretario general del partido está totalmente integrado y apoyando a la candidatura presidencial. Yo no me doy por aludido ni remotamente. Ni remotamente. Y muchas reuniones que hacíamos en la casa del presidente, en la oficina privada del presidente del partido, el Enriquillo, las cambiamos para ese comando, también para eso. Para evitar. El presidente y yo no tenemos ninguna razón para arrepentirnos. Yo durante todo ese periodo, el presidente y yo fuimos dos cosas. PLDistas y abelistas. Y lo voy a reiterar. Yo sé que tú, esa edición, ese niño me cayó bien y yo le caí bien. Lo va a hacer. El joven. Sí, José Miguel. Miren, José Miguel. El presidente del partido, Danilo Medina Sánchez, y Charles Noel Mariotti Tapia, secretario general, durante todo el proceso de campaña y desde el momento de la escogencia de Abel Atahualpa Martínez Durán, fuimos dos cosas. PLDistas y abelistas. Okay. Creo que con eso les respondí. Fue un error de Abel Martínez felicitar a Luis Abinader a las 7:20 de la noche del día de las elecciones. Eso fue un error. Para Charlie, tú que tienes ese tacto político, tu experiencia política. Yo hubiese esperado. Yo no lo hubiese reconocido a esa hora. No. No voy a calificar. Pero si yo hubiese sido el candidato, no lo reconozco. Y recibirlo en su casa al otro día. Yo hubiese, oiga bien, si yo hubiese sido el candidato, señor Paulino, yo hubiese esperado 10, 11 de la noche, ¿de acuerdo? 10, 11 de la noche, y cuidado, por un solo tema. ¿Por qué? Porque a esa hora todavía se estaban contando votos para senadores, senadoras, diputados y diputadas. ¿Usted me entiende? Muchos activistas se fueron. Entonces, sí, pero oiga bien lo que le estoy diciendo. Si yo hubiese sido, yo alargo eso lo más que yo pudiera. Porque real y efectivamente eso tiene un efecto desmotivador para la gente
para los cuadros sí, que están ahí en las fajados, viendo actas, defendiendo un voto por un diputado, por un senador, por una senadora, por una diputada. Solamente eso es. Y lo que he opinado todo el tiempo. Él dice que el boicot comenzó con la renuncia del director de campaña, Francisco Javier, en ese momento. Ahí comenzó el boicot en contra de esas aspiraciones a la presidencia, de esa candidatura. Yo no compartí eso. Yo no compartí esa renuncia de Francisco Javier. No. No, para nada, para nada. Yo entendí y sugerí, hablé que debíamos salvar esa situación, pero no se pudo. No se pudo. No se pudo. Y ya agua pasada no mueve molino. ¿Tú entiendes que el PLD necesita a Abel Martínez en la calle? No. Defendiendo la gestión de gobierno del PLD. Claro. El PLD necesita a todo el mundo. El PLD necesita a Luis Alberto. El PLD necesita que Luis Alberto sea el candidato a la alcaldía aquí en Santo Domingo Este. Haga oposición en los medios de Santo Domingo Este. Que haga oposición. Que vaya a los medios. El PLD necesita que Alfredo Martínez haga oposición en Santo Domingo Este. El PLD necesita que Ramón Cabrera haga oposición en Santo Domingo Este. Luis Enrique. Que Luis Enríquez haga esa oposición aguerrida, atrevida, a veces hasta temeraria, pero valiente, que hizo como vocero de la Cámara de Diputados. El PLD necesita a todos sus hombres y mujeres, Karen Ricardo en las calles, Cristina Lizardo, yendo a los medios. Ahora mismo Santo Domingo Este tiene la provincia de Santo Domingo tiene un senador ausente. Totalmente ausente. Entonces no es un tema, imagínense, yo le comencé por ahí. El PLD necesita a Abel Martínez haciendo oposición y también promoviendo sus aspiraciones. El PLD necesita a Charles Mariotti, a Francisco Javier García, a Francisco Domínguez Brito. El PLD necesita a Juan Ariel Jiménez, a Zoraima Cuello, a Margarita Pimentel. El PLD necesita a Iván Lorenzo. El PLD necesita a cada uno de sus hombres y mujeres tirados al ruedo. Está en su mejor momento el PLD. Saliendo de su estatus de confort, de su tranquilidad, saliendo del cascarón de su paz, del huevo, del cascarón de la paz. Este es el momento, y yo lo dije en San Juan de la Maguana, lo dije en las Matas de Farfán ayer, en una ruta mediática que hice, que el PLD necesita, requiere, demanda, exige, reclama que sus mejores hombres, todos sus hombres, todas sus mujeres estén en las calles, desde el más alto hasta el más bajo, desde el más bajo hasta el más alto, por una sencillísima razón, sin muchos argumentos. ¿Cuál? Oiga esto. El adversario, usted no puede permitirle que coja mucho aire. Y lo he dicho de manera responsable. El gobierno siempre tendrá la posibilidad de un segundo aire. Hoy no gana nadie. Hoy no gana nadie en primera vuelta. Nadie. ¿Cómo? Nadie. Y posiblemente en 2 meses el PLD ande 3 meses. 3 meses. Si enviamos señales claras de unidad, de compactación, de cohesión, de identidad de propósitos, de amplitud de mira, de que debemos ver más allá y que es necesario para la paz de la República Dominicana, su progreso y su desarrollo, salir del PRM en el 28. El PLD, si todos salimos, Emerson Vegaso, todos. En la 3. Todos allá en La Caleta, Boca Chica, Danilo Mesa, Guerra, San Antonio. Sí, todos. Ustedes van a ver al PLD en 3, 4 meses, entre un 28. Juan Carlos Chavarría. Un 28, un 30. Un 28, un 30. Está en un mejor momento luego del 20, el PLD ahora, porque según las encuestas sí. Incluso primera encuesta que nosotros vemos que como partido
el PLD está por encima de la Fuerza del Pueblo? Yo he visto otras. Yo digo a finales ya después del 20. Yo he visto otras. Sí. El PLD tiene un gran reto y en el Gran Santo Domingo el PLD no está nada. Le fue muy bien a Cristina. No, en la provincia, perdón. En la provincia de Santo Domingo el PLD no va muy bien. No vamos a un ritmo que para decir que me voy a ir a bañarme para La Caleta o para, bueno, nadie se baña ahora por el Sargazo. Sí. Pero bueno, me iré para Comatillo, para allá, para Vallaguana, para La Jorqueta, me iré para Salto Alto. Pero real y efectivamente en la provincia de Santo Domingo el PLD está mucho mejor que en el Distrito Nacional. Hablando de las provincias. Ahora, en el distrito hay que fajarse. Hay que trabajar. Sí, en la 1, en la 2, en la 1, en la 2 y en la 3. En la 1, en la 2 y en la 3. Si desde ahora no nos ponemos las pilas, pero no cualquier pila, en la 1, en el distrito no esperemos buenos resultados. Algo muy importante, Charlie, usted entiende que la familia bochista, eso mucha gente aquí en el municipio de Santo Domingo Este está un poquito dolido con la familia bochista. Cuando hablo de la familia bochista estoy hablando de PLD y Fuerza del Pueblo, que no se han podido poner de acuerdo para que Luis Alberto Tejeda Pimentel sea alcalde en Santo Domingo Este. ¿Cómo usted valora la gestión de Dio Astacio aquí en Santo Domingo Este? Y si usted entiende que Luis Alberto en el 28 tiene el carril de adentro, si es que aspira. Mira, Luis Alberto es una estrella. Mi amigo. Pero lo que yo dije ahorita, tiene que opinar. Muy buena observación. Tiene que opinar. Ahora, no es opinar por opinar. Hace su tarea. Pero usted tiene el perfil. Ha sido candidato 2 veces. ¿De acuerdo? Si usted va a aspirar a alcalde, ¿de qué tiene que hablar? Tiene que hablar de los temas que son relativos a la municipalidad y a los municipios. Entonces usted debe tener una agenda, debe tener asesores, consultores. Usted tiene toda la posibilidad del mundo de ser alcalde. Pero usted tiene ahora mismo de frente siempre un gobierno que va a estar ahí en el 28 apoyando posiblemente a Dio Astacio. No sé. Tiene Rafael Castillo, que se dice que va a aspirar por la Fuerza del Pueblo. Tiene un actor que se llama Dio Astacio, ¿verdad? Un hombre que anda buscando siempre un gran histrión, ¿qué te digo? Una figura que siempre quiere estar haciendo cosas extraordinarias, rompiendo parámetros. Uno decía en el proceso pasado que la famosa noche que durmió en aquella casa, cuando tú hacías los análisis sentimentales en redes sociales, le estaba yendo muy mal. Y era verdad. Mucha crítica, mucho bulo, mucha burla, mucho memeo. Sí, muchos memes. Que ahora salió a caminar con el agua por aquí, pero bueno, que hay con bombas extractoras de agua, todo lo que usted quiera, pero él ganó las elecciones. Él ganó. O sea, que es un oponente difícil de ganar. No. Es el primero a tomarse en cuenta en lo que se averigua el caso. Ok. Entonces, yo veo a Luis Alberto alcalde, será una decisión de él, pero tampoco lo descarto. Me encantaría verlo eventualmente también como aspirante a senador. ¿A senador? Claro. A Luis Alberto Tejeda Pimentel. En la provincia. Domingo, sí. ¿Tiene el perfil? Pero totalmente. ¿Te gustaría ver? No. O sea, yo no lo descarto. Es un miembro del comité político, fiel a su partido, tiene recursos, habla bien, tigre buen mozo, ya tiene mucho reconocimiento. ¿Qué te digo? Yo lo veo en cualquier... Mira, yo veo a Luis Alberto donde él quiera. Ok. Y tiene para mí potencial para las dos. Cualquiera que él se decida.
cualquiera que él se decida. ¿Qué pasó con Luis Enrique? El gobierno se puso para Luis Enrique. Luis Enrique le hizo una oposición feroz dentro del Congreso y se metieron aquí, según las informaciones que nosotros manejamos. El gobierno se metió aquí en la discusión número 1 para que Luis Enrique Beate perdiera esa diputación. ¿Eso es así o eso son especulaciones? No, yo no, de verdad que yo no tengo mucho conocimiento de esas cosas. A quien sí oigo, sí he oído, pero el gobierno se puso para prácticamente todo el mundo. Porque eso no fue solamente contra Luis Enrique, quizás con un poquito más de furia, de intensidad para Paulino que para Luis Enríquez, pero eso fue a nivel nacional, porque el gobierno está muy consciente de lo que significa salir del gobierno, porque es que los niveles, las barbaridades que están cometiendo, tú hablas de 30 casos de corrupción, no, eso debe andar ya como por 180, 130, 140, 180 casos de corrupción. Y tú decías ahorita, hablaste de que el único que cogió cárcel de verdad fue Dincén. Pero yo siempre digo que el pobre Dincén se embromó porque el fraude no lo hizo con el 14 o con el 12, sino con el 13. Y dicen que el 13 es un número de mala suerte. ¿Usted me entiende? Para que estemos claros. Pero lo que está pasando, y por eso es que yo insisto, el presidente en la calle del partido, Johnny Pujols, brillante. Señores, ¿dónde están los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de la circunscripción 1 del distrito, de la 2, del 3? No solamente debe ser los que salieron electos, Gustavo Sánchez, Charles Mariotti, hijo. Nosotros necesitamos a todos nuestros dirigentes de todas las circunscripciones, demarcaciones territoriales, haciéndole oposición al gobierno. No hay que estar permanentemente frente a las cámaras ni estar en las pantallas. Es una oposición 24/7 desde la A a la Z, casa por casa, en las juntas de vecinos, en cada espacio que tenemos, en las iglesias, en las asambleas, en las canchas, en los play de softball. Así es que vamos a sacar a esta gente del poder. Porque ustedes saben lo que pasa, compañeros y compañeras, que se hicieron esas barbaridades, por ejemplo, contra Luis Enríquez. Teníamos sospechas de que las cosas eran graves en el 2024. Pero ahora las hechas, ya son hechas, ya no hay sospechas. Entonces, ustedes saben, este gobierno demostró, y el PRM demostró en el 24, que es capaz de hacer todo para retener el poder. Todo para retener el poder. Una pregunta a ustedes, dominicanos, dominicanas, compañeros, compañeras. ¿Ustedes creen que van a ser menos o van a ser más en el 28? Van a ser más. Van a ser más de lo que hicieron en el 24. Dígame. Johnny Pujol, ¿ha podido llenar los zapatos de Charlie Mariotti en la Secretaría General? Son tiempos diferentes. Claro. Yo fui el secretario general de ese momento. Y me tocó y pagué un precio, un carrito chocón. Yo fui un carrito chocón. Yo todos los fines de semana. Se debió de hacer. Pero era lo que demandaba el momento. Y no había de otra. Pero se paga un precio. Cuando tú fin de semana tras fin de semana le estás dando al gobierno, dándole a la FUPU también. A la FUPU. Y al gobierno. Digo, a la fuerza, a la fuerza del pueblo, perdón. Y al gobierno. Eso te genera también. Y recuérdate que hoy sería menos traumático para mí en términos de imagen, porque el gobierno ha ido bajando mucho. Pero imagínate, yo le entraba al gobierno, cuando el gobierno, por un lado, el ministerio, la justicia independiente, con todas las comillas, salía a perseguir y nos decían duerman con ropa. Yo siempre digo que yo no dormía desnudo porque mi madre me acostumbró a dormir con pijama.
¿Tú entiendes? Y duermo con unos chorcitos. No, pero tú nunca fuiste funcionario. Pero lo que te digo, o sea, que para mí eso nunca fue un tema. Pero salir todas las semanas a darle al gobierno, en un momento en que la popularidad del presidente era 80, 75, eso a ti te cobra, tú pagas un precio. Y eso se refleja en las encuestas todavía, en las encuestas que yo hago. ¿Tú entiendes? Me sale una tasa de rechazo que se supone que yo no debía tener. Me la gané siendo ese carrito chocón. Yo fui el secretario general para ese lapso, para esa parte de la historia del PLDismo. Yo creo que el secretario general de ahora era cualquiera de los tres. Okay. Tenía los méritos. José, Iván, Johnny. Pero ganó Johnny. Y para mí, está haciendo un trabajo extraordinario. Ya para cerrar la entrevista, no me puedo ir sin muchas personas. ¿Cuál es el plan de llegar Charlie a la presidencia de la República que va a ejecutar en el periodo 2028-2032? Ya tiene Charlie un plan definido. Ya Charlie, por ejemplo, se ha sentado con Danilo. Danilo, ¿qué podemos hacer con el tema eléctrico? ¿Qué podemos hacer con el tema de educación? ¿Qué podemos hacer? O sea, ya tú tienes todo plasmado. No. Yo estoy así, ya sí tengo gente cerca. Ok, perfecto. Ya tengo gente Armando. Que van llegando en aspectos básicos. Sobre todo tengo gente ya en el área de la salud. Tengo gente en el área de la educación, porque para mí el tema educación va a ser fundamental. Determinante. Sin educación no hay futuro. Claro. La educación es la salud de un pueblo. Y la salud atraviesa la vida ciudadana, la vida de una sociedad, claro, de manera transversal y toca todos los puntos de la vida ciudadana. ¿Entiendes? Claro. Entonces, y el orden a la buena o a la mala. El orden a la buena o a la mala. O sea, estamos hablando de la delincuencia. El orden. La criminalidad. El orden a la buena o a la mala. Charlie, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Preferiblemente a la buena. La buena. Preferiblemente a la buena. Claro, preferiblemente a la buena. Pero hay políticas ya preparadas. Una sociedad necesita, en el caos no se crece. En el desorden no se crece. Yo hago lo que me da mi bendita gana, no se crece. Pero para eso sí, usted tiene que tener una contraparte. La canción necesita una contraparte. O sea que... Educación. O sea que las reformas a la Policía Nacional fallaron. Cuando usted te educa, el cambio climático es una realidad. Sí. Lo sentimos, a pesar de lo que dice Donald Trump. Donald Trump no cree en eso. El cambio climático es una realidad y lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Hay que trabajar el tema ambiental. ¿Y la Policía Nacional? La reforma de la policía, al final el gobierno no quedó debiendo. Yo creo que ¿qué tiempo hace ya que el presidente no levante esa bandera? Ni va los lunes al destacamento al Palacio de la Policía. O sea, ¿tú nada más crees que eso nada más fueron uniformes y ya? ¿Cambio de uniforme? Eso no ha servido prácticamente para nada. Para nada. De manera real. ¿Fracasó el gobierno con la reforma? En la reforma policial hay muchos baches. La reforma fiscal. Muchos baches. ¿Por qué no se hizo? A lo mejor se atreven porque cuando tú ves... Tienen a Magín, que Magín en su momento criticó. A lo mejor se atreven. Ahora, imagínate tú. ¿Cómo van a justificar una reforma fiscal sin hablar con sinceridad de la calidad del gasto, de la inversión pública, de cientos y cientos, miles y miles de pensiones? ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo van a justificar esa inversión? Ese gasto en publicidad. Se habla como que ellos van a hacer lo que hizo Danilo en el 2012, que hizo una reforma por la vía presupuestaria. Con varios el café, se le puso el impuesto al café, algunos productos y ya. Que la tiren, que
saquen el borrador para que lo veamos. Ahora, yo te reitero, la pregunta, Magín, ¿se atreverán? Magín. Magín. ¿Debió Magín tomar ¿Se atreverán? ¿Debió Magín de asumir ese puesto? Magín, aunque él dice que era un técnico, ¿no? Él no es del partido. Magín es una superestrella. Ojalá Dios lo saque con bien de ese cargo. Porque si Magín sale más o menos bien, es porque el país no habrá salido tan mal. ¿Usted me entendió? Eso está bueno. Eso está bueno. Si Magín sale más o menos bien el país, es porque el país no habrá salido tan mal. Y Magín es un amigo, Magín es una persona que yo posiblemente le tengo mucho más cariño a él del que él me tiene a mí, pero es un técnico formidable. Pero no olvide usted que es un técnico formidable, pero donde más aprendió, la escuela donde más aprendió, después que salió de la universidad, fue la del Partido de la Liberación Dominicana. ¿De acuerdo? Ahora, algo consistente en las encuestas. ¿Cuál? Algo consistente. ¿Cuál es el partido que está mejor preparado para gobernar la República Dominicana en estos tiempos demandantes y desafiantes? Le faltó Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el partido que tiene más técnico? Sin dudas. Como militante. Sin dudas. Los mejores cerebros están en el Partido de la Liberación Dominicana. Por encima de la fuerza del pueblo. Pero claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Recuérdate que hay parte de personas que gobernó este país, el gobierno de Leonel. Sí, pero sin dudas. Diarrúa. Lo mejor sigue. De Andino. Lo mejor sigue en el Partido de la Liberación Dominicana. Charlie, hermano, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Esta es una entrevista que los municipios de Santo Domingo Este estaban deseando y gracias a Dios hoy cumplimos con llevarle este contenido, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, Charlie. Y espero que Dios te dé mucha vida, sobre todo éxito en tu carrera política, porque eres uno de los políticos que más ha aportado a esta sociedad. Y qué bueno que estás aquí en el municipio más grande del país, el municipio de Santo Domingo Este. Gracias, Agenda Oriental. Gracias a José Paulino y a ustedes. Hasta una nueva entrega. Próxima lluvia. Así que, señores, permanezcan en la programación de Agenda Oriental, la voz de Santo Domingo Este.